7:04 de la mañana retomamos el tema del diálogo, digamos en el caso venezolano del posible diálogo, la posible reanudación, hasta dónde podría llegar, cuándo podría ser. Y bueno, de manera constante estamos consultando a un especialista en la materia como Gustavo Velázquez, quien hoy nos acompaña. Es abogado con máster en Public Administration, experto en negociación, PhD en Ciencias Políticas, socio fundador y presidente de CIC Cambridge International Consulting Venezuela. Fue representante de la MUD para el diálogo en República Dominicana. Gustavo, de nuevo, bienvenido. Muchísimas gracias, Eduardo. Buenos días. Un placer. Buenos días. Bueno, es parte del concepto del diálogo que cuando yo te pregunte por el tema, tú y cualquier persona sepa solo una parte de las posibles realidades que pueden estar en el escenario, ¿verdad? Así es. ¿Tú qué estás percibiendo en este momento? Porque da la impresión de que uno se va enterando de resultados de algún diálogo en alguna parte, sí. Porque hay noticias, ¿verdad? Y uno empieza a elucubrar, ¿verdad? Así es, así es. Sí, bueno, lo evidente aquí, que es algo fundamental en cualquier proceso de negociación, de diálogo, es que se han establecido unos canales de comunicación, ¿no? Vamos a decir, ese es el primer sentido que tenían o tienen las mesas de negociación, las varias que se han desarrollado entre la oposición y el gobierno. Que haya un canal de comunicación donde las cosas se puedan plantear, ¿no? Y bueno, han ido evolucionando esas diferentes mesas. Pero ahora también lo que conseguimos es que ese no es el único canal de comunicación que existe entre el gobierno y los diferentes, vamos a decir, actores o protagonistas de lo que es la política nacional e internacional, ¿no? Internamente hemos visto cómo ha habido grupos que independientemente de las organizaciones políticas se han organizado para llevar su voz o sus planteamientos y negociar con el gobierno temas de derechos humanos, temas de laborales, temas de salud, temas de alimentación, etc. Y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con los Estados Unidos, ¿no? Es evidente que hay un canal directo entre el gobierno y los Estados Unidos que ha llevado a resolver asuntos del interés de cada uno de ellos, ¿no? Porque ese es el otro aspecto de cualquier negociación. La gente se sienta en una mesa es a resolver sus necesidades, sus intereses, sus aspiraciones, a evitar, a plantear sus miedos y evitar que corran algún riesgo en algunas cosas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que se están desarrollando y pareciera, son elucubraciones de uno, estos procesos de negociación son complejos, son largos, ¿no? No es una compraventa de un carro, ni de una casa, ni de una elección en un sindicato pequeño para ver quién es el que queda de líder. Se trata pues de toda la evolución sociopolítica de un país, ¿no? Entonces vemos que se están abriendo canales de comunicación en función de resolver muchos de los problemas que existen en el país. ¿Quiénes deben negociar? ¿Quiénes son los llamados a representar los intereses superiores de todos los venezolanos? Porque pareciera que hasta en eso haría falta un formato propio de negociación. Por ejemplo, en la oposición se dicen alacranes, se dicen muchas cosas y es evidente que pareciera, no han llegado a acuerdos básicos todavía en ese aspecto, pero esa es una parte importante, supone uno, ¿no? Claro, es fundamental el tema de cómo manejar el proceso, porque ¿qué es una negociación? Una negociación es un proceso, ¿no? Los primeros investigadores en la modernización de los procesos de negociación encontraron dos cosas en qué es una negociación. Primero, una negociación es un proceso. Uh-huh. Es casi como un... No es un acto. No es un acto de magia. Así ¿no? Es como el proceso, perdón por la comparación, de la circulación, de la digestión, pues, ¿no? Y además, en cada proceso siempre hay unos elementos en común. Siempre van a estar allí presentes, ¿no? Con la metodología que nosotros desarrollamos en la Universidad de Harvard, esencialmente son 7 elementos que están allí, ¿no?
la comunicación es uno de esos, ¿no? Si no hay comunicación, es imposible sentarse a hablar de intereses, de necesidades, de ideas de cómo resolver el asunto. Es necesario primero, por lo menos, la comunicación. A lo mejor nos llevamos mal, ¿no? Que es la relación, pero tiene que haber alguien que comunique. Entonces, cómo manejar el proceso es muy importante. Es una cuestión de metodología, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que hay en el mundo, pues, por ejemplo, esto que vemos de Suecia, bueno, ellos tienen años dedicados a eso, ¿no? En distintas universidades hay gente que se dedica a analizar los procesos y sacar qué es lo que funciona, ¿no? Se analizan miles de procesos de la vida real y se saca qué es lo que funciona y eso se convierte pues en guías, en metodología. Entonces, ¿quién debe negociar? Que ese es otro asunto. Bueno, nuevamente depende, ¿no? Es una respuesta típica. Depende porque se necesita también ciertas habilidades para comunicarse con el otro. A veces hay una muy mala relación y no se pueden sentar en la misma mesa los palestinos, algunos palestinos con algunos israelíes, ¿no? No se pueden sentar. Entonces buscan lo que llaman los mediadores, que son personas especializadas en estos procesos para que esos dos elementos, ¿no? El comunicarse y en ese caso la relación no es que se elimina, pero se pone a un lado la mala relación entre las partes, se pone a un lado, entonces el mediador contribuye a tener el mensaje de ambas partes y tratar de ir organizando cuáles son los planteamientos allí esencialmente. Entonces, también el otro asunto que hay que tomar en cuenta es cuál es la alternativa que uno tiene. Ajá, si yo no me siento a negociar con la otra parte, ¿qué alternativa tengo? ¿Cuál es mi salida? ¿Cuál es mi plan B? Y a veces lo que encontramos en esos análisis es que, bueno, por ejemplo, entre empresa y sindicato, la alternativa de la empresa o del sindicato es muy mala, porque es o te vas de la compañía o quiebras la compañía, ¿no? Y viceversa, ¿no? O eliminas a los trabajadores o a la dirigencia que los representa o cierras la empresa. Entonces, las alternativas, los planes son malos y obligas a sentarte. Lo mismo es un país, ¿no? No vamos a eliminar completamente a otro que no piensa como yo, ¿no? Ni el otro me va a eliminar a mí porque, bueno, yo estoy interesado en que las cosas funcionen. Entonces, esas alternativas son malas para un país, para una sociedad. Entonces, el tema es cómo, si esta alternativa es mala, bueno, ¿cuál es el mejor canal que yo busco, ¿verdad? Para entonces establecer eso. Si yo tengo muchas alternativas, buenas alternativas, bueno, yo me puedo dar el lujo de no sentarme a negociar contigo o hacer alguna ficción de que me senté a negociar contigo. Te dejo esta pregunta para el regreso. Esa es la situación actual del gobierno, que en algún momento dijo, mira, nosotros no tenemos apuro, este no es el escenario del 2017, el país está en paz. Yo quisiera al regreso ese análisis. Y dentro de ese análisis cabe también en la necesidad de un ganar-ganar en una negociación. Si tú me explicas cuáles son en este momento, digamos, las fichas de canje o los elementos de negociación que tienen a su favor tanto el gobierno como la oposición. Bueno, amigos, regresaremos sobre este interesante tema con el abogado experto en negociación y en diálogo, Gustavo Velázquez. Los esperamos al regreso. 7:17 minutos. Seguimos conversando con Gustavo Velázquez, abogado con máster en Administración Pública y experto en negociación, PhD en Ciencias Políticas, socio fundador y presidente de CIC Cambridge International Consulting Venezuela. Fue representante de la MUD para el diálogo en República Dominicana. Tú estabas hablando, Gustavo, ponías el ejemplo de aquellas partes que se sienten cómodas o que definitivamente consideran que no están apuradas o no están en una necesidad extrema por negociar. Y yo te dejaba abierta la pregunta. ¿Ese es el caso
del gobierno de Nicolás Maduro? En muchos aspectos sí, ¿no? Por ejemplo, en este último evento que nos anunciaron las noticias, valga la redundancia, bueno, ese intercambio que hubo fue un canal, vamos a decir, directo donde no tuvo que sentarse a negociar con la gente de la oposición para ver si le hacían el contacto y la diligencia para ver si liberaban a uno de los de ellos, ni tampoco estaban en potestad, ¿verdad? La representación de la oposición de decidir si las personas que estaban detenidas por el caso de Citgo salían o no salían. Entonces, ahí es cuando uno en ese análisis objetivo de los procesos de negociación dice, bueno, evidentemente consiguieron que el canal no era uno, sino que era el otro y les dio unos resultados inmediatos. Pero en otros aspectos, pues naturalmente hay algunos que les beneficia el tiempo, ¿no? Porque hay unos asuntos vitales en lo que es el proceso democrático venezolano, que son las condiciones electorales, ¿no? Entonces, mientras más tiempo pase, pues entonces más difícil rescatar la confianza en el voto y bueno, esencialmente hay alguna de las partes que dice, bueno, yo le puedo dar largas, pero eso siempre tiene límite, ¿no? Porque como te decía, no se trata de que tú eres dueño de una hacienda y tú pones es un país, ¿no? Y llega un momento en que, bueno, el gentilicio venezolano después de los últimos 60 años está acostumbrado así muchos no crean o haya dificultades, etcétera, está acostumbrado a votar, está acostumbrado a elegir sus mandatarios, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso siempre va a haber mucha presión y, bueno, va a llegar un momento en que ese límite los va a obligar a definir la negociación. Ahora, ¿qué pasa? Que bueno, si yo tengo la posibilidad de negociar con uno, con dos, con tres, con cuatro, pues entonces esos grupos que están divididos, están debilitados y no tienen la fuerza, ¿verdad? Para decir, mira, yo soy la única voz, ¿no? Aquí está el grupo entero. Entonces, allí cambiarían las condiciones. Pero cuando yo tengo la posibilidad de hacerlo con varios a la vez, pues entonces yo estoy cómodo y bueno, me siento contigo cuando yo quiera, déjalo para otro día, que primero me estoy sentando con este. De tal manera que es un proceso muy complejo que requiere, como bastantes veces lo hemos conversado, de una negociación interna primero, ¿no? De cómo nos ponemos de acuerdo nosotros sobre cuáles son los temas y quién es el facilitador de eso, quién es la voz que puede manejar ese asunto, porque hay quienes piensan que si yo no estoy sentado allí no vale, ¿no? Es posible que tú tengas una representación, que tú estés informado, que tú puedas dar tu opinión de cómo llevar adelante ese proceso. Pero no significa que porque yo sea muy buen abogado o muy buen físico nuclear, yo sea un buen negociador, ¿no? Fíjate De que, tratados de armas ni de nada de esas cosas. Es distinto. oye, estás dando una cátedra del concepto, porque has estado desglosando las variables de manera clara y muy pedagógica. Fíjate que te has referido incluso al tiempo, que juega un papel importante en una negociación. Yo personalmente, en entrevistas no suelo poner en la mesa mis puntos de vista personales, pero yo pienso, no sé qué crees tú, que en la medida en que nos vayamos acercando a tiempos como las primarias, las elecciones del 2024 y las del 2025, el tiempo será más determinante para influir en el clima de las negociaciones. ¿Tú crees que va a ser así? Definitivamente, ¿no? En estos días, pues conversando entre varias personas especialistas en el tema, analizando este último evento que vimos, pensamos que ese intercambio tal vez no es un evento aislado, pudiera verse como un evento aislado, un simple intercambio de personas, ¿no?
pero hay que ver qué otras cosas están detrás de eso, ¿no? Hoy yo te doy esto, pero mañana yo espero que tú resuelvas este asunto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, uno de esos, hay temas de derechos humanos importantes, hay temas electorales importantes, hay temas económicos también importantísimos, bueno, hay mucha presión a medida que pasa el tiempo, como tú lo estás planteando, porque si nosotros vemos el contexto en general, ese es otro elemento en una negociación. Ajá. Hay que analizar el contexto, ajá, ver cuál es el entorno. Bueno, tenemos que pronto pareciera, ¿no? Es complicado, pero pareciera que pronto vamos a iniciar un intercambio comercial con Colombia, ¿no? Entonces, seguramente los sectores de la economía están muy atentos a eso, porque eso pudiera mejorar, bueno, temas de ventas, temas comerciales, temas laborales del mundo del trabajador inclusive. Y no sabemos qué va a pasar en Brasil, ¿no? Si gana Lula, pues, bueno, muchas partes del sector económico estarán interesados en restablecer mejores relaciones con Brasil. Entonces, todo ese tipo de cosas, más las políticas, porque se van acercando pues las aspiraciones, la gente se está preparando ya para las elecciones del 2024 y 2025, eso es pasado mañana. Sí, señor. Entonces, se está trabajando, veo yo pues que la presión sobre esos temas electorales va a seguir aumentando. Y lo fundamental allí, es mi opinión, sí, es que se logre, cuando estás en una negociación, no siempre logras el 100% de lo que tú quieres, ¿no? En ocasiones logras más del 100%, pero normalmente... Otra lección que nos estás dando. No se logra todo lo que busca. Exacto, pero lo importante en un sistema que queremos que sea cada vez más democrático es que esas elecciones que se hagan sean creíbles y aceptables para todos. Eso es lo fundamental, ¿no? Que los resultados que se vayan a dar, bueno, sean realmente claros, ¿no? Y que en el juego de la política, que es un juego de mucho riesgo, ¿no? Porque es el juego, vamos a decir, del ejercicio del liderazgo. Hacer ejercicio del liderazgo es riesgosísimo, ¿no? El error está ahí. Exacto, muy cerca. Muy cerca. En cualquier cosa, si yo no logro la unión de distintos factores, pues entonces yo me debilito, entonces me lanzo, no me lanzo, vamos adelante con las elecciones, ¿qué hago? Sí, digo que esto no es válido porque sé que no me va a ir bien. Sí, señor. O ¿qué hago? Es muy complejo el proceso, pero sin duda, pues las sociedades están permanentemente reclamando cambio. Eso está en la naturaleza del ser humano. Evolucionamos, avanzamos porque queremos cambio o las cosas en sí cambian y es necesario, que es lo que sucede con el modelo político venezolano, con la situación política venezolana, que hemos durante años tratado de avanzar hacia un nuevo modelo político más democrático, etcétera, y todavía estamos en ese proceso, esa deuda está pendiente. Bueno, Gustavo, qué interesante como siempre escucharte. Nos ayudas a retomar el tema del posible diálogo, de las posibles negociaciones, que es un tema que nos va a acompañar por mucho tiempo. Así es, sí, claro. ¿Verdad? Eso no dejamos de negociar nunca. Y sobre todo lo que se busca en un país es un gran pacto nacional, ¿no? Entonces, no protagonismos, no quién es el elegido, sino cómo nos ponemos de acuerdo todos para desarrollar esa Venezuela del siglo XXI. Así es. Amigos, no sé qué piensan ustedes que me están escuchando, nos escuchan, nos siguen por radio, por televisión en Venezuela, en América y más allá, pero me parece que esta ha sido una entrevista muy, muy interesante. Gracias por eso, Gustavo. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Gustavo Velázquez, abogado con máster en Administración Pública, experto en negociación,
PhD en Ciencias Políticas, socio fundador y presidente de CICE Cambridge International Consulting Venezuela. Y debo acotar, entrevista muy interesante, aunque el tema, como dices tú, siempre tienda a impacientarnos, porque lleva tiempo. Definitivamente. Amigos, volveremos.